Cordial saludo de parte del programa Todos a Aprender. Hoy hablaremos de la educación inicial y preescolar en Colombia. Realizaremos una revisión de las orientaciones, lineamientos y referentes que guían la labor de los maestros y maestras de educación inicial. Pensemos un momento. ¿Qué es un niño? ¿Qué es educación inicial? ¿Qué es una niña? ¿Qué entendemos por desarrollo? ¿Qué entendemos por aprendizaje? Se dio un cambio de paradigma con el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derechos por su condición de seres humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño hizo historia y marcó cambio en los paradigmas y concepciones sobre la niñez al firmar el Tratado Internacional en el año de 1989. Colombia se adhirió a este tratado en 1991 con la Ley 2 y lo ratificó en el 2006 con la Ley 1098, el Código de Infancia y Adolescencia. Pensemos un momento en las palabras de Paulo Freire. Él nos dice, estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Después de esta reflexión, la invitación es entonces a observar si los derechos de los niños y las niñas son cumplidos realmente, si la dignidad humana de ellos es tenida en cuenta en todos los espacios en donde se desarrollan sus vidas, y si esa dignidad humana es tenida en cuenta especialmente en las aulas de clase. Si la educación es un derecho de los niños y si los niños son sujetos de derechos, entonces la niñez es una etapa de intensos aprendizajes donde se requiere el apoyo de la familia, las madres, los padres, los hermanos, los abuelos y también de los maestros. El sentido de la educación inicial entonces es que los niños y las niñas sean sanos, plenos y felices en todo momento y que a la vez potencien sus procesos de desarrollo y aprendizaje. Los padres y maestros entonces debemos procurar que los niños y las niñas vivan experiencias en escenarios donde jueguen, den rienda suelta a su imaginación, a su capacidad creadora, donde exploren, sueñen y se expresen con diferentes lenguajes. En otras palabras, debemos garantizar que los niños y las niñas sean y vivan plenamente felices. Teniendo en cuenta todos los derechos de los niños que son prioritarios y de acuerdo a las expectativas generadas, Colombia expide la Ley 1804 del 2016 o Política de Cero a Siempre, donde se manifiesta la comprensión del Estado colombiano sobre la primera infancia. Allí se ratifica que los niños y las niñas son sujetos sociales, singulares y diversos, que los niños y las niñas merecen una atención integral, que los niños y las niñas tienen concepciones y saberes. Es entonces el objetivo de la educación inicial potenciar de manera intencionada el desarrollo y el aprendizaje de las niñas y los niños para cumplir con tres propósitos fundamentales. El primero, las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros,
se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. El segundo, las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones. Expresan, imaginan y representan su realidad. El tercero, las niñas y los niños disfrutan aprender, exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Para cumplir con los propósitos y orientar el quehacer de los maestros, el Ministerio de Educación Nacional ha publicado una serie de documentos, orientaciones y guías. En 1998 publicó los lineamientos curriculares de preescolar. Allí están contenidas las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que sustentan la práctica en la educación inicial. En el año 2013 fueron publicados los fundamentos políticos, técnicos y de gestión, que son la Carta de Navegación para la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia. Para el 2014 se publican las orientaciones pedagógicas que incluyen una serie de guías. Entre ellas encontramos el sentido de la educación inicial, el seguimiento al desarrollo integral y las guías para el trabajo con las artes, el juego, la literatura y la exploración del medio. En el año 2016 se publican los derechos básicos de aprendizaje de transición, que expresan el conjunto de aprendizajes que construyen los niños a través de las interacciones con el mundo y con los otros, estructurados alrededor de los tres propósitos de la educación inicial. También se publican las orientaciones sobre lectura y escritura emergente, que da todas las claridades sobre el proceso de alfabetización en educación inicial. Y la guía de transiciones armónicas, que da las pautas para realizar el paso de ciclo en las diferentes etapas escolares sin que se generen rupturas en los procesos ni estrés en los niños y las niñas. En el 2017 se publican las guías del modelo de acompañamiento pedagógico situado para orientar el acompañamiento a los maestros. Las guías que se incluyen son sobre interacciones, planeación pedagógica, ambientes pedagógicos, vinculación familiar, prácticas de cuidado y seguimiento al desarrollo. También en el año 2017, en diciembre, se publican las bases curriculares para la educación inicial y preescolar, que son el referente que orienta la práctica pedagógica y el diseño curricular que hacen las maestras y maestros en la educación inicial y preescolar. Este documento fue validado por maestras y maestros en diferentes lugares del territorio nacional. Las bases dan una mirada a la educación inicial donde se determina que se aporta al desarrollo de los niños y las niñas cuando hay prácticas planeadas, estructuradas y sistemáticas. Esas prácticas son planeadas cuando se expresan los aprendizajes que se desean alcanzar. Son estructuradas cuando se intencionan y proponen experiencias que provoquen a los niños y a las niñas con el fin de generar aprendizajes. Y son sistemáticas cuando se organizan los ambientes, las estrategias, la observación y los acompañamientos. Las bases proponen también un currículo basado en la experiencia, donde se reconoce el saber pedagógico de la maestra y el saber de los niños y de las niñas, así como sus concepciones del mundo, del lenguaje, de la vida. Entonces, el currículo es flexible y permite a los maestros planear con los niños y las niñas todo lo que sucede en el aula y los momentos y experiencias que se compartirán allí. Es entonces el rol del maestro el de guía o acompañante,
que devuelve el protagonismo a las niñas y a los niños dentro del aula y recupera sus voces y sus saberes. La vida en el aula transcurre alrededor de 4 grandes momentos: indagar, proyectar, vivir la experiencia y valorar el proceso. Se indaga para comprender la realidad de las niñas y los niños, de sus familias en su integralidad. Se indaga para conocer sus intereses, sus maneras de ser, de relacionarse con otros y los contextos en los cuales viven. Se indaga para estructurar la práctica, para definir de manera más clara situaciones o acciones pedagógicas contextualizadas y pertinentes para ellos y para ellas. Se proyecta para organizar la práctica pedagógica con miras a potenciar el desarrollo y los aprendizajes de las niñas y los niños que se acompañan a partir de las interacciones. Se proyecta para tener un punto de partida para vivir la experiencia. Se proyecta para garantizar la articulación entre lo cotidiano y las intencionalidades pedagógicas. Se proyecta para atender las situaciones particulares de las niñas, los niños y las familias que se acompañan. Se proyecta para tomar decisiones flexibles y abiertas en medio de las situaciones inesperadas que surgen en las interacciones con los niños y con las niñas. Se viven las experiencias alrededor de las interacciones, el cuidado, el acompañamiento y la provocación. Se valora el proceso cuando se hacen conscientes las reflexiones sobre la práctica pedagógica. Se valora el proceso cuando se valoran las experiencias que se propician al estar con las niñas y los niños. Se valora el proceso cuando se toman decisiones de acuerdo con lo que se observa y se escucha durante la práctica. Se valora el proceso cuando se verifican cuáles acciones responden a las intencionalidades e intereses de los niños, las niñas y sus familias y cuáles de ellas merecen ser reorganizadas porque no cumplieron con las expectativas. Se valora el proceso cuando se reflexiona sobre las interacciones, los ambientes y los recursos utilizados. Se valora el proceso cuando se analiza qué tanto todo lo que se utilizó provoca la construcción de aprendizajes potenciadores del desarrollo integral de las niñas y de los niños. Los campos de experiencia son espacios sociales, dinámicos e intencionados que se movilizan a partir de las interacciones entre las niñas, los niños, las maestras, las familias, los ambientes y espacios con el fin de promover el desarrollo y el aprendizaje. Se configuran con base en las vivencias de los niños, las niñas, las familias, las maestras y los maestros, en los momentos en que se encuentran para experimentar, crear desde el arte y el juego, explorar y construir significados juntos. En ese encuentro se conectan los saberes de unos y otros con los retos que le ofrecen las experiencias pedagógicas. Los campos de experiencia son una propuesta que busca organizar la acción educativa a partir de 3 aspectos centrales: el saber pedagógico, las interacciones y los referentes del desarrollo y aprendizaje. Es indispensable comprender que el desarrollo infantil se mueve entre las singularidades, los distintos ritmos y estilos propios de cada niña o niño y las transformaciones que hacen parte de los procesos comunes que comparten en algunos momentos del curso de sus vidas con los pares. Bajo esta comprensión, se ha propuesto considerar un conjunto de transformaciones en el desarrollo, comunes a los niños y a las niñas en la primera infancia. Cada una de ellas da cuenta de momentos cruciales en el desarrollo infantil, que se presentan desde un espectro amplio por el que puede irse moviendo cada niño o niña, atendiendo a la idea de avances y retrocesos
que caracteriza su desarrollo, así como a la diversidad que da cuenta de trayectorias particulares que no se definen en función de una cronología específica. Son entonces esos momentos transformadores de la vida de los niños entre nacer y caminar, que está compuesto de el espacio en que los niños y las niñas están en los brazos del adulto y cuando ya empiezan a desplazarse por el espacio. El momento de hablar y explorar, el momento de preguntar y representar el mundo y el momento de compartir y crear con otros. Es necesario hablar también de las interacciones, esas interacciones que se dan en el aula, ya que son vitales para el logro de los propósitos. Ellas se dan desde el cuidar, el acompañar y el provocar. Cuidar como un ejercicio comunicativo y afectivo que promueve el bienestar de sí mismo y del otro. Se basa en relaciones respetuosas entre los adultos, los niños y las niñas. Acompañar como estar presentes desde la corporalidad, la palabra y el ambiente. Ese ambiente que se dispone para ser transformado a partir de acciones conjuntas. Provocar como la proposición de situaciones e interacciones que reconozcan el potencial de los niños y las niñas y los rete a construir nuevas posibilidades de ser, sentir y estar en el mundo. Todas las vivencias y experiencias deben estructurarse alrededor del juego, el arte, la exploración del medio y la literatura, no como áreas, sino como expresiones propias de la infancia, que les permiten a los niños y a las niñas divertirse, entender, comprender y apropiarse del mundo. En educación inicial, valoramos los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños a través del seguimiento a su desarrollo con rúbricas estructuradas, observaciones planeadas o instrumentos de caracterización. No hay notas ni calificaciones. Debe hacerse un informe cualitativo, descriptivo, en donde se expresa lo que sabe hacer el niño, siempre en positivo. Son retos de la educación inicial posibilitar el proceso de desarrollo integral de los niños y las niñas, reconocer al niño o a la niña con su ser y su saber, asumir la responsabilidad de enriquecer las potencialidades y capacidades de todos los niños y las niñas, conformar experiencias de aprendizaje y desarrollo interesantes y retadoras según el interés auténtico y la particularidad de los niños y las niñas. Dar lugar en el proceso educativo al sujeto que aprende en la experiencia pedagógica. Reconocer al niño o a la niña con su ser y su saber. Promover procesos de formación y cualificación del talento humano con el fin de resignificar la labor educativa y pedagógica en educación inicial y preescolar. Sistematizar prácticas pedagógicas significativas que ayuden a orientar la labor de los maestros de educación inicial. Los invitamos a revisar la bibliografía. Muchas gracias.